Ahora mismo, mientras escuchas esto, es posible que estés destruyendo algo que amas. Y lo más aterrador es que te sientes bien haciéndolo, tranquilo, incluso sereno, porque estás seguro que tienes la razón. Existe una soledad que ningún estudio mide y ningún médico diagnostica. No es la soledad del que fracasó, es la del que ganó. La soledad del que siempre tuvo la razón. Ganó la discusión y perdió al hijo. Tenía razón en el divorcio, razón con el socio, razón con su hermano. Tenía los hechos, el argumento, la verdad entera de su lado. Ganó todas las veces y hoy come solo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que no tiene la menor idea de por qué. Porque hasta su último día va a estar convencido de que hizo lo correcto. Y va a tener razón. Ese es justo el problema. El que se equivoca, a veces lo descubre y regresa. El que tiene la razón, no. No hay nada que lo haga girar. Su certeza es la reja de su propia celda. Y él la confunde con la libertad. Y aquí, detente unos momentos. De verdad, haz una pausa. Piensa en la última vez que tuviste toda la razón y lo demostraste. Ganaste. ¿Y qué te costó ganar? ¿Quién dejó de llamarte después de esa conversación en la que tú tenías toda la razón? ¿Qué se enfrió esa noche en tu propia casa y ya nunca volvió a ser igual? No pienses en el que se equivocó contigo, piensa en ti, en lo que tu razón tan justa, tan perfecta, dejó roto a su paso, sin que siquiera lo notaras. Porque hay una forma de tener la razón que hace más daño que la peor de las mentiras. Y esto es lo que nadie te advirtió. Esa fuerza que sientes cuando sabes que tienes razón. Esa energía que te levanta a actuar cuando todos los demás se quedan callados. Es una de las cosas más nobles que un ser humano puede llevar adentro. Hay momentos en que el mundo entero se salva porque una sola persona la tuvo. Pero esa misma fuerza, si se mueve 1 milímetro de donde debe de ser, deja de proteger y empieza a incendiar. Todo lo que tocas, todo lo que amas. Y tú no vas a poder ver el instante exacto en que cruzaste esa línea. Nadie puede. Porque desde adentro, del lado equivocado, se siente idéntico al lado correcto. Se siente a verdad. Se siente a justicia. Hoy vas a ver esa línea. La línea invisible del grosor de un cabello. Entre la fuerza que te hace grande y esa misma fuerza que te destruye sin que te des cuenta. Y te lo advierto. Una vez que la veas, no vas a poder dejar de verla. Sobre todo en ti. Esa línea no la invento yo. La marcó la Torá hace más de 3000 años. Y la escondió en la historia de un solo hombre. Un hombre que hizo algo tan extremo, tan violento y al mismo tiempo tan necesario, que Hashem mismo lo elogió por su nombre delante de toda la nación. En la misma línea, el texto dejó sobre él una advertencia que los jajamim más grandes llevan más de 3000 años tratando de descifrar. Una grieta, escondida en una sola letra que la ley ordena escribirla, esa letra rota, partida por la mitad. Su nombre era Pinehas, y para entender su historia, y también la tuya, primero hay que ver caer esa lanza. El pueblo de Israel está acampando en Shittim, en la frontera, a un paso de entrar a la tierra prometida. Y justo ahí, a un paso de la meta, se derrumba. No por una guerra, por Baal peor. Idolatría y desenfreno con las hijas de Moab y de Midian. El pueblo entero se contamina y una plaga empieza a cobrar vidas. Y entonces ocurre la provocación. Un hombre, Zimri ben Salú, nada menos que un así, un príncipe de la tribu de Shimón, un líder, toma a una mujer midianita, Cozbi Batsur, y delante de Moshe, delante de toda la nación, en público, la lleva a su tienda a la vista de todos, un desafío abierto, el líder mismo escupiendo sobre la ley frente al pueblo entero. Y Moshe se queda en silencio. El texto dice que el pueblo lloraba a la entrada del tabernáculo. Nadie se movía. La ley parecía haberse congelado. Y entonces se levanta Pinehas, toma la lanza, hace lo que hace y la plaga se detiene de golpe.
Y Hashem habla. Escucha sus palabras exactas. Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen, apartó mi furia sobre los hijos de Israel. Becanó et kinati betoham, al celar mi celo entre ellos. Al celar mi celo, dijo Hashem, kinati, como si el celo de Pinhas y el celo de Hashem fueran por un instante la misma llama. Por eso di, Ineni noten lo et beriti shalom. He aquí que yo le doy mi pacto de paz, dijo Hashem. Suena como la gloria absoluta. El único hombre que actuó cuando todos se quedaron paralizados. El héroe puro. Pero eso no es lo más perturbador del texto. Lo más perturbador es lo que hicieron los jajamín con este héroe. Porque cuando llega el momento de convertir el acto de Pinhas en ley, en una regla que tú y yo podríamos seguir, los jajamim hacen algo casi increíble. Entierran esa ley. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, reconoce que la acción de Pinhas se apoya en un principio llamado Canaín Pogimbo. Los que celan el honor del cielo pueden actuar con quien profana de esa manera. Pero acto seguido el Talmud añade la frase más desconcertante. Aval y Malech el morinlo. El que viene a preguntar si puede hacer ese acto, no se le permite. Y entienden esto bien, porque es casi imposible creer. Si Pinhas hubiera ido con Moshe y le hubiera preguntado, ¿está permitido que tome la lanza y los mate? La respuesta habría sido no. La ley solo lo cubre porque no preguntó, porque actuó en el instante sin consultar a nadie. Es una ley que existe y que se niega a sí misma en el momento exacto en que la conviertes en una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la Torah construiría algo así? Una puerta que solo se abre para quien no pide la llave. Porque el celo verdadero, el celo puro, el de verdad, es su celo de Hashem y no el mío, disfrazado del suyo. No se puede planear. En el segundo en que te detienes a calcular si te conviene, ¿tengo permiso de hacerlo o no? Y hay un yo en esa ecuación. Ya no es celo por Hashem. Y los jajamim lo sabían. Por eso dejaron la puerta abierta solo para el instante irrepetible y la cerraron para todo el que quisiera hacer de esto una costumbre. Y porque si quedara alguna duda de que esto no es un modelo para imitar, los jajamim agregan un detalle realmente asombroso. Cuentan que para que Pinhas saliera con vida de lo que hizo tuvieron que ocurrir 6 milagros. 6. Zimri no pudo haberse dado vuelta y matarlo en defensa propia. Y algo lo detuvo. La tribu entera de Shimón pudo haberlo linchado ahí mismo y no pudo. Una intervención del Shamaim tras otra. El mensaje escondido es tan claro como incómodo. No cuentes con que el cielo te cubra. Lo de Pinhas fue irrepetible por diseño. Y aquí aparece la Vav. La tradición marca que la letra Vav de la palabra Shalom en este pasuk se escribe cortada por la mitad. El Talmud en el Tratado de Kedushin la llama Vav Keti'ah, la Vav amputada. La línea que debería subir entera de arriba hacia abajo, conectando el Shamaim, el cielo, con la tierra, está trozada, cortada en medio. Este es el mensaje que muchos no pueden ver. La paz que se logra con violencia, aunque sea violencia necesaria, aunque sea violencia justa, aunque detenga una plaga, nace incompleta. Sale con una grieta de fábrica. Pinhas tenía razón, y aún así su paz salió cortada. La distancia entre el celo sagrado y la ira que se disfraza de sagrada es exactamente del grosor de esa grieta, una vav partida, un pelito de diferencia. Y para mostrarte qué tan fina es esa línea, la Torah va a hacer algo extraordinario con Pinhas. Le va a dar una segunda vida, literalmente de otra vida. Aquí quiero hacer una pausa breve. Lo que estás escuchando es parte de una conversación que sostengo con todos ustedes cada semana en elevalma.com. Ahí está la guía completa de cada parashá, los textos en hebreo,
la transliteración, las fuentes verificadas y todo lo que no cabe en un video. Visítalo cuando termines. Y si quieres recibir esta guía directo en tu WhatsApp, suscríbete al canal. El link lo ves ahí abajo en la descripción. Hay una tradición que la primera vez que la escuchas te detiene el corazón. Dice que Pinhas no murió. Dice que Pinhas se convirtió en Eliyahu Naví, el profeta Eliyahu. El Targum Yonatán, sobre ese mismo pasuk, versículo del pacto de paz, enseña que Hashem le prometió a Pinhas vida que no se acaba, que sería el mensajero que un día anunciará la redención final. Y el porqué de Rabbi Eliezer lo dice sin rodeos: Pinhas es Eliyahu. ¿Y cómo sabían los Jajamim que era el mismo hombre? Por una sola palabra. De Pinhas, la Torah dice: Bekano et kinati. Al celar mi celo, dijo Hashem. Y los siglos pasaron, y cuando el profeta Eliyahu le habla a Hashem, en el momento más complicado de su vida, literalmente más complicado de su vida, va a usar exactamente la misma raíz. Kano kineti Hashem, la Hashem. Celé celosamente por él, por Hashem. La misma raíz, Kuf Nun Aleph, el mismo fuego, en otro cuerpo, en otro ciclo. Así que si quieres saber qué le pasa por dentro a un hombre, que sea la justicia divina, que le cueste de verdad en la carne, no tienes que imaginarlo. Solo tienes que seguir la vida de Eliyahu Naví. Y Eliyahu llega a su cumbre en Har Carmel. Es la escena más espectacular de todo el libro de Melahim. Los reyes. Eliyahu solo contra 450 profetas del ídolo Baal. Un desafío a la vista de toda la nación. Que cada uno prepare un sacrificio y al que Hashem responda con fuego. Ese es el verdadero. Los profetas del Baal gritan, bailan, se cortan la piel, se rasgan durante horas enteras, nada, silencio del Shamayim. Y entonces Eliyahu Naví prepara su Mizbeach, su altar. Y para que no quede ni una sombra de duda, lo empapa en agua, no una vez, ni dos, 3 veces, y reza una oración corta. Y baja fuego del cielo. Fuego que consume todo, la ofrenda, la madera, las piedras y hasta el agua que había en las zanjas. El pueblo entero cae sobre su rostro y grita: Adonai hu Elohim, Hashem hu Elohim. Dios es Dios. Victoria total. El momento más alto de la vida de cualquier hombre que haya celado por el cielo. Es el Pinhas de su generación en su cumbre absoluta. Y entonces pasa algo que honestamente nadie espera. La reina Isabel jura matarlo. Y Eliyahu, el invencible de ayer, huye. Camina un día entero hacia el desierto. Se sienta bajo un árbol rotem, una retama. Y dice: Rab ata Hashem kach nafshi. Basta ya, Hashem. Toma mi vida. Kilo tov anoji me abotai. Porque no soy mejor que mis padres. Al día siguiente, este mismo hombre, del fuego del cielo, de la victoria total, está sentado solo en el desierto, debajo de un arbusto, pidiendo a Hashem que lo deje morir. Y para otra vez aquí un momento. El hombre que ayer bajó fuego del cielo, hoy le pide a Hashem morir. ¿Cómo se pasa de la cumbre, de la parte más alta, al fondo más oscuro en 24 horas? Y probablemente lo que estás pensando ahora mismo, que fue el miedo, que Isabel lo amenazó y entró en pánico. Pero es lo que dice exactamente Eliyahu. Él no habla de miedo, habla de otra cosa. Camina Eliyahu 40 días y 40 noches. Llega a Har Horeb, que es Har Sinai. Y Hashem le pregunta: ¿qué haces aquí, Eliyahu? Y él responde: celé celosamente por Hashem. Vaivater ani levadi. Y quedé solo. Yo, el único que quedó. Ahí está la herida. No es el miedo, es la soledad. Es la soledad específica del que siempre tiene la razón. El que cela la justicia divina termina casi siempre solo. Porque el fuego que purifica también aleja. Quemas lo falso, sí, pero la gente no se queda parada junto al que quema. Tienes razón y te vas quedando sin nadie alrededor tuyo. Y quizás tú conoces algo de esta soledad. La soledad de ser el único en tu familia
que mantiene el estándar. El único en la oficina que no firma lo que todos firman. El único que dijo la verdad en voz alta cuando todos eligieron callar. Tienes razón. Y estás solo. Una voz por dentro te dice, igual que a Eliab, ya fue suficiente. ¿Para qué seguir? Y mira ahora lo que Hashem hace. Porque no lo consuela con palabras. Lo manda a la montaña, a la Ar Joreb, el mismo lugar donde Moshe recibió la Torah, donde Moshe pidió misericordia por el pueblo de Israel. Y le dice, ponte de pie sobre el monte que voy a pasar. Y viene un viento descomunal, un huracán. Parte las montañas y rompe rocas en pedazos. ¿Y qué dice el pasuk? Lo barruach Hashem. Hashem no está en el viento. Después del viento, un terremoto. Sacude la tierra entera. Lo verás Hashem. Hashem no está en el terremoto. Después del terremoto, fuego, como bomba atómica. Y aquí presta toda tu atención, porque esto para Eliyahu es un golpe directo al pecho. Lo vaesh Hashem. Hashem no estaba en el fuego. El fuego, el elemento mismo de este hombre, lo que lo definía, lo que acababa de bajar del cielo en Har Carmel, delante de toda la nación. Hashem le está diciendo en su propia cara, yo no estoy ahí, no estoy en el fuego. ¿Y dónde estaba? Viajar a Esh, Kol de Mamad acá. Y después del fuego, una voz tenue y sutil. Un silencio fino, casi nada. Un susurro tan callado que solo lo escuchas si dejas de hacer ruido. Hashem no estaba en el espectáculo, no estaba en el fuego de Har Carmel que convenció a la nación entera. Estaba en la voz más baja del universo. A un hombre cuya vida entera fue fuego, Hashem le enseña que él vive en el susurro. Y fíjate en un detalle que estremece. Hashem le hace la misma pregunta 2 veces. ¿Qué haces aquí, Eliyahu? Una vez antes del viento, antes del terremoto, antes del fuego, y otra vez después. Y las 2 veces Eliyahu responde exactamente lo mismo, palabra por palabra. Se lee celosamente y quedé yo solo. Acababa de presenciar la lección más impresionante de su vida, que Hashem no vive en el estruendo. Él responde idéntico, no se movió ni un milímetro por dentro. Porque el cela la justicia divina, el que hace eso, rara vez desde adentro está seguro de que tiene la razón. Y por eso a veces la única salida que el cielo le deja es la más difícil de todas: transmitir, pasar la antorcha. Y entonces es lo que casi nadie nota. Hashem le da una sola instrucción concreta. No le dice descansa, no le dice tienes razón, sigue celando, sigue ardiendo. Le dice lo más difícil que se le puede pedir a un hombre como este. Bet Elisha, Ben Shafat, Timshach, Lenavi, Tachteja. Y a Elisha, el hijo de Shafat, lo ungirás como profeta Tachteja, en tu lugar. En tu lugar. La respuesta de Hashem al hombre agotado de tanto arder no es más fuego. Es nombra a tu sucesor. Tu llama ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora pásala a otra mano antes de que te consuma a ti. Y aquí es donde tu propia vida entra en el pasuk. Porque hay otro hombre en esta misma perashá de Pinehas que recibe la misma lección que Eliyahu a Naví, pero lo entiende sin necesidad de tocar fondo en el desierto. Moshe sabe que va a morir, se lo anunció a Hashem. Hashem acaba de confirmarle que no va a entrar a la tierra de Israel. Es el final de su camino. Y piensa lo que cualquiera de nosotros pensaría en el final, en lo suyo, en su legado, en sus propios hijos. Y entonces Moshe hace lo más grande que hizo toda su vida. Y no hay ningún milagro en ello. Le pide a Hashem un sucesor. Si voy a morir, un sucesor. Pero escucha con cuidado cómo se lo pide. No pide que sus propios hijos se vean en su lugar. Así dice: designa a Hashem Elokea Ruhot Lechol Basar. Dios de los espíritus, Dios de toda carne. Un hombre escoge un hombre de la congregación, para que la congregación de Hashem no quede Katzon Asher Lahem Roe, como ovejas que no tienen un pastor.
Su última preocupación sobre esta tierra no es su nombre, no es su monumento, no es su familia, es su rebaño, que no se quede sin su pastor. Y cuando llama a Hashem, Eloquei Arujot, Hashem de los espíritus, Rashi explica qué es exactamente lo que Moshe está pidiendo. Un líder que sepa soportar a cada persona según su espíritu, porque cada uno tiene un temperamento distinto y el verdadero pastor no aplasta esa diferencia, la sostiene y la eleva. ¿Ves el contraste? El que cela la justicia divina necesita que todos se alineen a su estándar. El pastor que Moshe pide hace lugar para que cada uno sea distinto. Y Hashem le responde, toma a Yehoshua, no a tu hijo, a tu discípulo, Ish Asher Ruach Bo, un hombre que tiene un espíritu adentro. Besamachta Eidadeja Alav, y apoya tu mano en singular sobre él. Y Moshe lo hace con las dos manos, como dice Rashi, más y más de lo que Hashem le indicó. Llenó a Yehoshua de su jochma, de su sabiduría, con buen ojo, con mucho amor. Moshe transmite su autoridad con sus manos, tocándolo. No es un decreto firmado desde lejos, es una llama que pasa de mano a mano. Pero la línea más difícil de todas es la siguiente. Hashem le dice, Benatatá meodeja alav, pondrás de tu esplendor sobre él. Y Rashi se detiene en una sola palabra, meodeja, de tu esplendor, no todo tu esplendor, una parte de tu esplendor. Los jamín de aquella generación lo dijeron con una imagen que nunca se olvida. El rostro de Moshe era como el sol, el rostro de Yehoshua era como la luna. Piensa en lo que se le está pidiendo a Moshe, que entregue su luz sabiendo que el que la recibe va a brillar menos, como la luna frente al sol. Que su sucesor no será su copia, no será su igual, no hará las cosas como él las hacía. Y aún así, ponerle la mano encima y darle su luz. Eso es lo que Eliyahu Anabí tuvo que aprender tirado en el suelo del desierto. Y lo que Moshe entendió de pie con dignidad. Que el fuego que de verdad sirve a Hashem no es el que arde con una llama más alta. Es el que sabe encender otra antorcha y aceptar apagarse. Y Eliyahu al final lo hace. Encuentra a Elisha arando en un campo. Vayashlech adarto elav, y le arroja su manto encima. El mismo gesto exacto que Moshe Rabbeinu. La llama que pasa de mano a mano. Y ahora la pregunta es nada más tuya. Porque tú tienes un fuego. Sé que lo tienes. Tienes una causa en la que tienes razón. Un estándar que defiendes. Una verdad que cargas y por la cual estás dispuesto, si hace falta, a quedarte solo. Y la pregunta no es si tienes razón. Es muy probable que la tengas. La pregunta real es si lo que enciendes lo sabes entregar. Si tu fuego sabe convertirse en el fuego de alguien más joven, distinto, que lo va a hacer a su manera, como una luna. Porque el fuego que no sabe transmitirse no construye nada que dure. Se consume a sí mismo y deja en el centro mismo de su paz una partida. Y antes de la última parte del video, una pausa muy breve. Si algo de lo que escuchaste hoy te abrió una pregunta sobre tu propia vida, una pregunta concreta, de esas sobre un fuego que no sabes si seguir defendiendo, o una antorcha que no sabes cómo entregar, de esas que no se resuelven con un comentario en YouTube ni con un shiur más, esa pregunta es exactamente para lo que existe elevalma.com/consulta. Una consulta por email, sin costo, confidencial. El link está en la descripción. Y ahora quiero cerrar este mensaje. Porque lo que te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo que apagues tu fuego. Necesitamos a Pinjas. Necesitamos a Eliyahu Anabí. A veces alguien tiene que levantarse cuando todos los demás se congelan. A veces el mundo se salva porque una sola persona negó a mirar a otro lado. Tu fuego importa, no lo apagues. Pero la medida de tu vida
no va a ser el día que ardiste más alto. Va a ser lo que pusiste en otra mano antes de salir de la escena. La Vav de tu Shalom, la grieta en tu paz, no se cierra teniendo más razón. No se cierra ganando la próxima discusión. Se cierra el día que dejas de necesitar ser el sol. El día que tomas a alguien más joven, le pones la mano encima y le das de tu luz. No toda, solo de la tuya, para que brille distinto después de ti. Hashem no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Estaba en la voz tenue y sutil que le dijo al hombre más ardiente de toda la historia una sola cosa: ya hiciste tu parte, ahora enséñale a otro. Esa voz también te está hablando a ti.